El cuerpo, animado por el ánima o alma, refleja la necesidad vital de la persona, aquello que necesita resolver su ser esencial, aquí y ahora. Esta información que el cuerpo contiene precisa de una escucha acogedora, comprensiva y respetuosa, que le permita a la persona confiar en quien lo está acompañando y así poder mostrarse en su dolor. El cuerpo, a través de nuestras manos que le acompañan y le sostienen, nos lleva al lugar en el que se retiene nuestra vida, donde debidamente centrados con nuestra atención en el tejido, podemos captar la imagen que emite. En el cuerpo, aquí y ahora, la retención de vida muestra una imagen que nos llevará a conectar con lo que necesitamos. Cuando nos hacemos conscientes del conflicto que está originando nuestro malestar, el proceso físico de recuperar el movimiento de vida es mucho más fácil y en algunos casos incluso inmediato. Ahí tenemos la llave, la posibilidad y la responsabilidad de mirarlo para hacernos cargo de ello. Toda persona necesita sanar su estado emocional, que a menudo se refleja en su cuerpo físico. El cuerpo es la concretización, el lugar donde se materializa la salud, el bienestar. El cuerpo es el altavoz del ser, y cuando la persona es capaz de escuchar su mensaje y ocuparse de ello, puede recuperar su salud. El síntoma que se manifiesta enmascara la verdadera causa que provoca el malestar en el cuerpo, síntoma corporal. El familiar, sistema familiar, o trabajo, sistema laboral. La vida es esta energía, esta vibración que llena cada una de nuestras células y las anima. Está dentro de nosotros, entre nosotros y a nuestro alrededor. El movimiento es vibración, y esta vibración es energía, es luz. Todos somos parte de la misma vibración, de la misma luz. Somos parte de la vida. Esta energía, que además de estar en cada célula del cuerpo, conforma el campo energético de cada persona, se expande desde el interior hacia el exterior. Es como un vestido que protege todo el cuerpo. Este cuerpo vital es electricidad, acciona todas las funciones automáticas del cuerpo y manifiesta cambios mucho antes de que una enfermedad aparezca. El campo emocional nos da la posibilidad de percibir, de sentir el amor o el miedo, el odio, la felicidad. La vida es movimiento, y el movimiento es la prueba de que hay vida. Todo movimiento es materia en acción. Es lo que diferencia la vida de la muerte, el movimiento. El movimiento inherente que habita el cuerpo es la calidad de vida existente en toda cosa viviente, mineral, vegetal, animal, humano. El electrón está en movimiento en y a través de la célula. La célula está en movimiento en el órgano está en movimiento constante en el cuerpo se mueve sobre la Tierra y con ella la Tierra gira sobre su eje y respira en su ciclo de inspiración y expiración cósmica. De ahí la importancia de estar centrados, estar presentes. También tenemos un cuerpo mental y todos esos cuerpos necesitan estar en armonía en nosotros. Y es el alma lo que anima cada célula de nuestro cuerpo con la vibración del espíritu.
Así podemos decir que somos seres espirituales viviendo una experiencia en el cuerpo físico. La persona, entre otras formas de vida, es la materialización de esta energía y la manifestación del espíritu en el cuerpo. El alma es la individualización del espíritu y la energía que anima al cuerpo. La célula se expande desde dentro hacia afuera, siendo el sistema parasimpático el que desempeña esta función. La célula en su estado natural se expande y vibra. Por el contrario, cuando siente miedo, la célula se retrae, dejando de ser funcional. De la retracción se encarga el sistema simpático. Mientras que el amor lleva a la célula a su expansión, el miedo provoca su retracción. El miedo es la emoción asociada con la desconexión de la realidad superior. Es la emoción de la separación, es lo opuesto al amor. Cada célula de nuestro cuerpo tiene una memoria donde guarda todas las experiencias, tanto la filogénesis, evolución de las especies, como la de ontogénesis, formación y desarrollo de los seres humanos, desde la concepción hasta la fase adulta. En dicha memoria guarda también la información de las experiencias vividas por sus ancestros, es decir, la memoria familiar, ancestral, cultural, social y educativa. En el origen somos el resultado de la unión de dos seres unicelulares, el óvulo de nuestra madre y el espermatozoide de nuestro padre. Después nadamos como peces en el líquido amniótico de nuestra madre. Durante nuestro periodo embrionario nos parecemos sorprendentemente a cualquier embrión de cualquier otra especie, y a partir del tercer mes nos volvemos fetos con características de ser humano. Desde el nacimiento hasta la marcha en pie pasamos por etapas que nos recuerdan bien estas memorias: reptar, balancearse, hacer el cocodrilo, gatear, hacer el macaco y finalmente ponerse de pie y caminar. Además, estos diferentes estadios de evolución del niño son imprescindibles para su buen desarrollo psicomotor, ya que cada etapa crea circuitos neurológicos específicos que le permitirán al niño primero andar, luego hablar y finalmente pensar correctamente en el sentido fisiológico de la palabra. Fisiológicamente, la célula sabe exactamente cómo debe reaccionar, los cambios metabólicos que debe llevar a cabo, las reacciones químicas, el modo de comunicación, entre otras acciones necesarias para llevar a buen fin su misión, que es vivir. Cada célula tiene también su lugar dentro de un orden en el sistema corporal. Cuando una célula no encuentra su expansión de vida, cuando no puede mostrarse, se retrae, guarda toda su fuerza dentro de ella y aún así el sistema va a intentar funcionar más allá de esta retención. El sistema corporal sigue unido a esta célula y, como vemos en todo sistema, sufre en su necesidad de expansión. Solo cuando sale a la luz el origen de esta disfunción, la célula se puede expandir y sanar. La enfermedad es el resultado de anomalías anatómicas derivadas de alteraciones fisiológicas. Una alteración en la movilidad de la estructura va a afectar a su función. La estructura gobierna la función. El término función no se aplica solamente a las actividades vegetativas del organismo, tales como la circulación, la respiración, la digestión. Incluyen también actividades tales como el pensamiento, la sensación, la expresión creativa, la meditación y la aspiración espiritual. Una alteración en el pensamiento sobre una situación produce el cierre de una o varias estructuras. Un pensamiento negativo hacia algo produce una vibración que afecta al cuerpo. Así, un pensamiento ante una situación arriesgada, como me voy a caer, produce una retracción en el cuerpo de la persona
que le impedirá confiar en sus facultades. Se bloqueará su timo y su pericardio, y la función de caminar se verá afectada por el miedo que le retiene, por ejemplo, en el riñón, y por una retracción del psoas ilíaco que tirará de las membranas hasta producir una torcedura en el tobillo. El cuerpo obedecerá al mensaje y caerá. El cuerpo humano funciona como un conjunto armonioso en el que todas sus partes están interrelacionadas. Cuando un paciente llega con un dolor, incluso si espera que la atención se limite a las zonas dolorosas, es necesario buscar la causa precisa, cual puede estar lejos de la zona de los síntomas. Muchos dolores de cabeza y migrañas desaparecen después de liberar las tensiones compresivas lumbosacras a nivel visceral, intestino-hígado, a nivel emocional, pericardio, según cada persona. En las rinitis alérgicas, sinusitis y bronquitis, a menudo el origen se encuentra en un mal funcionamiento del timo y de la suprarrenal, teniendo también relación con disfunciones del pericardio que llevan a alteraciones diafragmáticas y craneales. En cada caso vamos a ver lo que denominamos cadena lesional, es decir, dónde está la retención de vida en la persona y cuáles son las estructuras y las emociones implicadas en dicha retención. Detrás de cada retención de vida hay una vivencia, una emoción y a nivel físico una retracción del pericardio. Las fascias son el vehículo de comunicación en el cuerpo. Son un lugar de encuentro de funciones vegetativas del equilibrio interno, de actividades musculoesqueléticas, de funcionamiento exterior y de tentativas creativas de la vida espiritual. El alma humana, con todas las corrientes de agua pura y viva, parece vivir en las fascias del cuerpo. La fascia es el tejido omnipresente que unifica cada parte del cuerpo. Es un tejido de base donde la arteria, las venas, los ganglios linfáticos y los nervios están incluidos. Son fibras de colágeno tubulares que unen el conjunto del cuerpo en una matriz de líquidos, distribuidas en el cuerpo como una tela de araña de la cabeza a los pies. A través de las fascias sentiremos dónde se encuentra la retención de vida en cada persona. Cuando una estructura se encuentra en disfunción, hace que todas las demás partes del cuerpo se adapten, principalmente para no sufrir. Esta adaptación continúa hasta que ya no puede más, y aquí se manifiesta el motivo de la consulta. Por lo tanto, una disfunción puede tener su origen en un lugar más o menos alejado de donde se manifiesta. Veamos el ejemplo de un albañil que consulta por dolor en su muñeca derecha. Al examinarlo muestra limitación en la movilidad de la vesícula biliar. Él dice que 3 semanas antes le intervinieron quirúrgicamente y le quitaron la vesícula. Aún habiéndole extirpado la vesícula biliar, los conductos, junto con la movilidad del hígado, están afectando al tejido conjuntivo de la cápsula de Gleason. A su vez, por conexiones con el diafragma y el pericardio, también afecta a la primera costilla derecha, viéndose comprometida la raíz interna del nervio y afectando así al nervio mediano en su rama motora y a los músculos tenares de la mano derecha. En él se siente impotencia y frustración laboral, pues no puede ocupar su lugar. El tratamiento que se le brinda va dirigido a expandir la vida en el tejido de la vesícula biliar, dado que a nivel energético, ésta sigue teniendo un lugar en el cuerpo. El tratamiento abarca también al hígado y al pericardio. Acompaña también a estos tejidos en su expansión,
a través de las fascias, con lo que la persona siente una mejoría inmediata en su muñeca. La persona se va de la consulta sin dolor y extrañado porque no se le ha tocado la muñeca. El cuerpo es como una telaraña donde la retención del movimiento en un tejido, en este caso la vesícula biliar, afectará a toda la red, es decir, a todo el cuerpo físico. Una vez que encontramos la lesión y la tratamos, debemos dejar hacer al organismo y al ser. Cuando se libera la vida en el cuerpo de la persona antes de producirse un cambio físico, los cambios que se producen son emocionales. La libertad de movimiento ha penetrado en su ser. El movimiento de vida tiene una estructura conformada por dirección, amplitud y ritmo. Dirección. La pulsión de vida va siempre del centro a la periferia. Amplitud. Cuanto más grande es la amplitud, más vibra la célula. La amplitud nos informa sobre la vitalidad, la expansión de la vida y la expresión del alma. Ritmo. La célula se dilata y se retrae al ritmo personal y específico de cada ser vivo. Un ritmo que hay que respetar, que oscila entre 8 y 12 respiraciones por minuto y que es independiente del ritmo cardíaco y del respiratorio. Nuestro cuerpo sobrevive gracias al aire que respiramos y al alimento que absorbemos. La salud o la enfermedad dependen de la calidad y la cantidad de los aportes nutritivos y de la calidad del aire que respiramos. La alimentación, como dicen los laicas, debe nutrir el cuerpo y el alma. La comida lleva el elemento energético y espiritual que necesita el ser. Mientras comparten los alimentos, ellos, los laicas, van contando a los niños la historia de sus antepasados incas, transmitiéndoles su amor a su tierra y sus orígenes, historia que alimenta el alma para toda la vida. El amor es el único alimento para el alma. Así, una alteración hormonal puede derivarse de una disfunción en el sistema generada por un bloqueo emocional o falta de amor. Aunque sabemos de la capacidad del cuerpo de fabricar todas las sustancias físicas que precisa para su funcionamiento homeostático, observamos también el uso generalizado de los estrógenos en la menopausia, antihistamínicos para las alergias, insulina para la diabetes, etc. Lo importante no es en sí curar la enfermedad, sino encontrar el origen de la retención de vida y liberándola, dejar que la propia sabiduría del cuerpo haga lo esencial, restablecer su equilibrio y su salud. Cada día nuestro cuerpo sufre innumerables momentos de estrés con orígenes muy distintos, mecánicos, sensoriales, alimenticios, emocionales. En la mayoría de los casos todo se corrige durante el sueño y al día siguiente nos encontramos con la energía renovada. Mientras dormimos, el cuerpo se repara y el alma también. Otros desequilibrios, sin embargo, necesitan de una ayuda adicional. Cuando se encuentra la causa, las fuerzas terapéuticas del cuerpo restablecen a la persona. Las causas no recaen solamente en una alteración musculoesquelética del paciente. Pueden también recaer sobre las costumbres alimenticias, sobre una mala utilización física y mental del cuerpo, abusos de medicamentos, vivencias emocionales, etc. Además del cuerpo físico, tenemos un cuerpo vital que energetiza y activa los diferentes sistemas, hormonal, circulatorio, linfático y nervioso. Este cuerpo vital está animado por el alma.
Por lo tanto, las alteraciones en el campo emocional, mental y existencial van a comprometer la salud de la persona. Estas causas pueden originarse en la persona, ya sea en su desarrollo de vida, desde su vida intrauterina hasta el momento actual, bien en una etapa anterior, en una vivencia de un antecesor de su sistema familiar. Esta información se va transmitiendo también de generación en generación hasta que logra salir a la luz a través de alguna persona del sistema para que pueda sanar. Los chakras son centros de energía situados en el cuerpo que están conectados con el campo energético universal. Son vórtices de luz giratoria que se extienden a unos centímetros hacia afuera, que giran en el sentido de las agujas del reloj y que están conectados con nuestra columna vertebral y con nuestras glándulas endocrinas. Tienen 3 funciones principales: revitalizar el cuerpo físico, provocar el desarrollo de distintos aspectos de la conciencia, donde cada chakra está relacionado con una función psicológica específica, y transmitir energía entre los niveles aurales. Cada uno de los chakras está relacionado con una glándula endocrina y un plexo nervioso mayor. En cada uno de los 7 chakras hay a su vez 7 chakras, cada uno de una banda de frecuencia más alta que la anterior, alojados uno dentro de otro como vasos encajados. Cada chakra de la parte delantera del cuerpo tiene su par en el dorso y ambos juntos se consideran como manifestaciones de un solo chakra. Los aspectos frontales están relacionados con los sentimientos de la persona y los dorsales con su voluntad. Es importante abrir los chakras y aumentar nuestro flujo energético, ya que cuanta más energía dejemos fluir, más sanos nos encontraremos. Absorben la energía universal o primaria, la fragmentan en sus partes constitutivas y la envían a continuación a través de unos ríos llamados nadis al sistema nervioso, a las glándulas endocrinas y a continuación a la sangre para nutrir el cuerpo. También podemos realizar la apertura de los chakras liberando el cuerpo físico, esto es, liberando las estructuras físicas que corresponden a cada uno de ellos. Los chakras sirven pues para vitalizar el cuerpo y se encuentran directamente relacionados con cualquier patología de este. El chakra del corazón tiene como función vital la autodiferenciación y la representación de órganos. Es el corazón y la glándula timo del sistema inmunológico, cuyo trabajo consiste en diferenciar lo que es yo de lo que no es yo. El timo, glándula del sistema inmunológico, genera un alto contenido de sílice. Cuando nacemos es muy grande, pues el cuerpo precisa de su función protectora para la formación en las primeras etapas del desarrollo. Hacia los 7 años comienza a disminuir físicamente su volumen, pero no al nivel del cuerpo vital, donde seguirá estando muy presente con una función más energética. El timo nos va a servir de guía, de timón en nuestra vida. Es la glándula donde se encuentra la esencia de la persona. Nos muestra el camino de vida, lo que soy. Cada vez que nos salimos de nuestra ruta, se va a ver afectada su estructura, demandándonos una reubicación en nuestro cuerpo y en nuestra vida. Cuando el timo se encuentra en expansión, la persona está presente en todas sus decisiones, sabiendo qué es lo mejor en cada momento. En cambio, cuando el timo se encuentra en restricción, nos muestra que a la persona le comen el terreno, le timan, es decir, deja su lugar a otras personas, a otras vivencias que le hacen perder el rumbo, la dirección que su alma quiere. Tanto el pericardio como el timo tienen una repercusión directa sobre determinados órganos, membranas, glándulas, vasos, nervios, músculos y huesos, y su retracción repercute en las diferentes partes del cuerpo.
Cada vez que una persona experimenta incertidumbre respecto a su ser esencial, cada vez que hay una manifestación de ausencia, déficit de atención, alteraciones psicológicas, cuando la persona reconoce que siempre hace lo que los otros quieren, siente que le usan, que le timan, y esta glándula se encuentra en retracción, disminuida de sus posibilidades. Al liberar el timo, la persona describe como una sensación de luz y también de paz. Acudiendo al poder sanador de las piedras, la cuncita es la piedra del timo. Su presencia irradia una honda sensación de paz y equilibrio, símbolo de corazón abierto y evolucionado que sabe entender la creación, viviendo una compasión total y liberando definitivamente el miedo del cuerpo. En muchos casos es el pericardio el que recibe todo el impacto emocional. En el timo se instala el vacío existencial. Este bloqueo hace reaccionar a los ganglios estrellados, uno de cada lado delante de la primera costilla. Cuando la retención primaria está en un órgano que no es ni el timo ni el pericardio, dentro de su esquema de retracción de vida, indirectamente hay una implicación a nivel de estas estructuras. Liberamos la retención de vida y después, en cualquier caso, el chakra del corazón, liberando el timo y el pericardio para regular a continuación el ganglio estrellado. Tratando el cuerpo físico, acompañamos a abrir los chakras, el cuerpo vital y los demás cuerpos. Las energías necesarias para la curación pasan por el crisol ardiente del chakra cardíaco para transformarse de espíritu en materia y viceversa. Al liberar el chakra del corazón, timo, pericardio, corazón, la persona toma conciencia de quién es, de lo que quiere hacer, conectando con la propia e inagotable fuente de amor y compasión, ayudando a superar los bloqueos emocionales y encontrando la paz en su ser. El timo es una glándula que tiene delante los ligamentos que unen el esternón con el pericardio, una prolongación de la aponeurosis cervical media, y va de la cara posterior del manubrio esternal al pericardio y de las dos primeras articulaciones condroesternales a la parte antero superior del pericardio, por delante de los grandes vasos, tronco pulmonar y tronco brachiocefálico junto con el arco de la aorta. Detrás está la lámina tiropericárdica o ligamento de Richet, que es una extensión de la aponeurosis cervical media y de la vaina visceral del cuello, que une la parte inferior de la tiroides hasta la parte superior del pericardio. El pericardio es un saco fibroso y seroso que engloba y protege el corazón. El pericardio fibroso, que envuelve al seroso, impide la dilatación excesiva del corazón y sirve de anclaje entre el corazón y los órganos y paredes vecinas. Las pleuras mediastínicas, los pulmones y la tráquea, el esófago, los vasos diafragmáticos superiores, el centro frénico del diafragma, el esternón y las dos primeras articulaciones condroesternales, las dos primeras costillas de la sexta vértebra cervical a la cuarta dorsal, el plexo braquial, el occipital y la base del cráneo, la tiroides, el timo, los nervios frénicos y el ganglio estrellado. La mirada sistémica implica observar nuestros comportamientos y nuestras relaciones dentro del sistema en el que se desarrollan y de los sistemas a los que pertenecemos. Nuestras actitudes, nuestras acciones y también nuestros sentimientos y emociones tienen su origen en nuestros propios sistemas familiares. Aún tratándose de situaciones que vivenciamos en sistemas y entornos distintos del familiar, bien sea en el trabajo o en la escuela, lo que en estos contextos me esté ocurriendo tendrá relación con lo que vivo, consciente o inconscientemente, en mi propio contexto familiar. El trabajo fenomenológico desarrollado por Bert Hellinger
a través de las constelaciones familiares y las profundas comprensiones alcanzadas, mismas que logra transmitir de una forma clara y sencilla, están permitiendo incorporar esta nueva mirada a los diferentes ámbitos donde se desarrollan nuestras vidas. Los órdenes del amor nos aportan la llave para comprender lo que vivimos. Su comprensión nos lleva a la salud. La persona, que en sí misma constituye ya un complejo y perfecto sistema, forma parte de un sistema familiar, una familia cuyos miembros están vinculados todos, tanto los que actualmente están en la vida como sus antecesores. El vínculo que me une a cada una de las personas de mi sistema familiar es único y diferente, y mi bienestar está condicionado por la naturaleza de dichos vínculos. Todo sistema precisa que todos y cada uno de sus miembros tengan su lugar en el mismo, y toda persona, como parte de un sistema, precisa que su lugar sea reconocido. La pertenencia se convierte en una de nuestras necesidades básicas. Sentirnos parte de, sentir que somos tomados en cuenta, sentir que nos prestan atención. Vemos así que uno de los mayores castigos como personas, sino el mayor, es la exclusión. Cuando miramos a nuestro interior, podemos preguntarnos si excluimos a alguien. Primero en nuestra propia familia, luego también en otros contextos de la vida. Cuando alguien está excluido, el sistema lo va a padecer. Esa exclusión se va a manifestar de una u otra forma en el funcionamiento de dicho sistema. La necesidad de formar parte de la familia sobrepasa incluso nuestra necesidad de sobrevivir. Bert Hellinger. Muchos bloqueos están relacionados con situaciones de exclusión. ¿A quién no permito entrar en mi corazón? ¿Qué persona y qué vivencia ha quedado oculta en mi sistema y necesita ser reconocida? En un caso de una mujer que fue a consultar por qué no quedaba embarazada, las pruebas de fertilidad realizadas no identificaban ningún problema. La mujer tenía 38 años y le proponen comenzar la inseminación artificial. Se le pregunta a la mujer por su abuela paterna y ella dice que esta abuela había perdido su primer hijo en el parto, asfixiado con el cordón umbilical. Se le pide que conecte con su abuela y con su dolor, y en ese momento el útero entra en un movimiento rápido, acompañando la liberación de la emoción vivida. Al expandirse, la mujer señala que siente paz y calor. Se le propone decir: te veo, abuela, y veo a tu hijo. Veo también tu dolor, lo respeto y lo dejo contigo, abuela. En su cuerpo se siente la expansión del útero, del sacro y del periné. Luego se le propone que diga: mírame con buenos ojos, abuela, por favor, si me permito tener hijos. Colocando sus manos en el timo, puede sentirse su expansión. Surge de ella una profunda respiración que poco a poco se asienta en todo su ser. 2 meses más tarde, la mujer está embarazada. La nieta llevaba en sus células el profundo dolor de la abuela, una información que no le permitía engendrar hijos. Al darle su lugar a aquella vivencia de la abuela y también a aquel niño que murió en el parto, la información celular salió a la luz y el bloqueo se liberó. En relación con la maternidad, en el contexto de la pertenencia, es importante incluir también a los abortos que hubo en el sistema familiar.
Se puede notar en mujeres que han tenido abortos la dificultad que presentan relacionada con este hecho, pues la pérdida de ese hijo genera un profundo dolor, un dolor que ella lleva en silencio y que al llegar a los siguientes hijos queda en un segundo plano pero permanece. La madre lo vive con distancia, trata de poner una barrera que la mantenga alejada de los sentimientos que ese vínculo pudiera generar. Lo mira como algo casi olvidado o también como algo que no supuso nada para ella. En cualquier caso, el sentir de su cuerpo, la retención de vida que se manifiesta en él, puede observarse que es trascendente para la persona, aunque no sea consciente de ello. Continúa ahí, en la madre, en la vida que va desarrollando de manera inconsciente, en sus relaciones de pareja, en la relación con sus hijos y también en los proyectos que emprende y que le cuesta concretar en la vida. Otra mujer de 42 años, profesora, acude a la consulta porque estaba perdiendo su agudeza visual. Dice, de repente lo veo todo borroso. Se puede notar en esta mujer dolor acumulado en el útero. El útero está retraído, apenas tiene movimiento y la imagen que se ve es de una vida que no pudo seguir adelante. Se le pregunta si ella ha tenido un aborto recientemente y dice que sí, hace 10 meses, y que fue muy doloroso, que ella tenía mucha ilusión y que le costó mucho recuperarse. Tuvo muchas hemorragias y quedó muy débil. El esquema de la lesión va del útero al pericardio, al timo, occipital, efenoides, nervio óptico y ojo derecho. Luego vuelve a comentar que ve todo borroso y que a veces siente que está un poco aquí y otro poco no sabe dónde. Se la acompaña para que conecte con la criatura que perdió y que sienta y la sienta a ella en su útero. Esta se emociona y conecta con su dolor. El útero comienza a respirar, se desenrosca y en ese momento se le propone que diga, mi querido hijo. Cuando se expande el útero, se pasa al pericardio y la mujer conecta con una emoción aún más profunda. Se libera el pericardio, luego se pasa a tratar el cráneo y se termina sintiendo el movimiento del ojo derecho con los dedos. En ese momento se le pide que diga, ahora te veo y te doy un lugar en mi corazón. Ella dice que ahora siente el alma de su hijo con una luz muy intensa y que esa luz la llena. Se le pide que permita que esta luz llene su útero, el corazón y sus ojos, dándole las gracias a su hijo por el tiempo que ha estado con ellos. El cuerpo se expande, las fascias conectan con la fuerza de vida que lleva ahora en el cuerpo, fuerte, clara y presente. Se levanta de la camilla y se siente ligera, y dice que ahora ve todo muy claro y nítido. Recuperé la visión. La inclusión de los abortos en nuestros sistemas aporta una mirada hacia la vida más completa, en consonancia con su movimiento mayor. El lugar que corresponde a cada uno de los hijos entre sí también se clarifica con la inclusión de los hermanos no nacidos o fallecidos, pues los hijos vivos se sienten más tranquilos y seguros. Los padres asignan nítidamente el lugar que corresponde a cada uno de sus vástagos, contando con los que faltan. Ahora veremos el caso de una niña de 6 años que llega con sus padres a la consulta porque esta niña no logra separarse de su madre. Tiene muchos miedos y lleva una semana sin ir a la escuela. No quiere, en la escuela se retrae y no participa.
El dolor o la retención de vida de esta niña se muestra en el timo. Su timo está muy retraído. ¿Qué es lo que se descubre? La falta de un hermano anterior a ella. Al preguntarle a los padres, ellos dicen que no han perdido ningún hijo antes, que ella es la primera y muy deseada. La madre señala que le costó mucho quedar embarazada. La niña siente mucha angustia y pregunta, ¿y yo puedo? Le pregunto a sus padres y la madre dice, sí, yo tuve un aborto antes. Le cuesta hablar, pero continúa diciendo que fue un aborto voluntario, de una relación anterior. En ese momento, el timo de la niña vibra con la información, se libera, dirigiéndose la atención hacia el pericardio de los riñones, donde poco a poco estos se van desenroscando. Al terminar el tratamiento, los padres que se mostraban escépticos, pasado el tiempo, vienen a la consulta y dicen que la niña empezó a ir a la escuela y que su comportamiento había cambiado completamente. Los olvidados en el sistema familiar tienen, por tanto, una importante repercusión en los integrantes siguientes. Cuando el aborto ha sido voluntario, la continuidad de la relación de pareja se vuelve muy difícil. Una mujer de 25 años acude a la consulta debido a un mioma en el útero. Al tratarla a través de las manos, se siente que la retención de vida está en su pericardio y se une directamente con el útero y con el mioma. Se le pregunta, ¿a quién no has dado un lugar en tu corazón? La paciente comienza a llorar y dice que hace 8 meses tuvo un aborto. Los dos decidimos no tenerlo, pues no era el momento. Tras el aborto dice, mi relación con mi pareja ha cambiado completamente, no lo puedo ver. Al conectar con esta información, el útero comienza a desenroscarse y toma presencia el mioma. Se le pide a la paciente que conecte con su mioma y dice que siente rabia, llora. Se le propone que conecte con su hijo y le diga, no te he podido dar un lugar en mi útero y me duele. La mujer entra en la angustia. Pasado un tiempo, cuando recupera la calma, se le propone que diga, ahora te traigo a mi corazón. El útero se expande y su cuerpo también. Al terminar el tratamiento, la mujer dice, siento mucha tristeza y a la vez me siento más entera. Pasado 3 meses, llama para decir que acudió al ginecólogo y que el mioma ya no estaba. El orden espiritual superior que otorga el mismo derecho a la pertenencia a todos aquellos que forman parte de él, no permite exclusiones. Ver